Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio donde me dan el punto A, B, C, D y M. Me piden dibujar un techo de planta A, B, C, D y M como punto más alto del mismo. Estamos hablando de un techo en proyección acotada. Dibujar y acotar el techo es lo primero que me piden. Luego hallar la pendiente de cada una de las aguas, hallar el área total, la información requerida, ser entregada en forma precisa y ordenada. Todo lo que tenga que hacer debe ser reflejado en la hoja de trabajo. Ok. Bueno, nada, me están diciendo que los ejes están a 3 milímetros del borde de la hoja y me están haciendo un diagrama de que el cajetín va del lado derecho. Yo no dibujé los ejes, lamentablemente 3 milímetros, porque mi hoja tiene una curva en la esquina. Entonces yo ya conozco esta curva y ella es bastante extensa, entonces lo que hice fue colocarlos a 5 milímetros y 5 milímetros, y básicamente lo que hace es tomar esa distancia y pasar una paralela al margen para que justo en esta esquina se te haga un ángulo de 90 grados. Y bueno, yo indiqué que esta línea hacia la derecha es mi eje X, que esta línea hacia abajo es mi eje Y. Y bueno, la escala con la que debemos trabajar es la escala 1.50. Fíjate que la escala 1.50 está acá en el escalímetro, es esta que está justamente acá. Y yo voy a graficar los datos de qué forma. Bueno, las X se grafican desde el 0 hacia la derecha. Por ahí se dibuja una línea de referencia que va a ser paralela a lo que es mi eje Y o mi margen izquierdo. Y desde esa línea que representa para mí el eje X hacia abajo van las Y positivas. Una vez que ubicas los puntos, entre paréntesis colocas la cota de cada uno de ellos. Entonces, mis datos se estarán viendo de la siguiente forma. Analizando entonces cómo los grafiqué, pues básicamente tengo mi punto A que tiene X0, por lo tanto no me muevo hacia la derecha. Tiene Y0, por lo tanto no me muevo hacia abajo, entonces mi punto A está aquí y entre paréntesis va su cota, que es 2. El punto B que tiene X0, así que no me muevo hacia la derecha, me sigo quedando aquí. Tiene Y9, entonces bajo 9 en esta dirección. Aquí tengo mi punto B, entre paréntesis escribo su cota, que es 4. Tengo el punto C que tiene X11, me moví 11 hacia la derecha. Tiene Y10, me moví Y10 hacia abajo. Aquí está mi punto C y entre paréntesis coloco 6, que es su cota. Tengo el punto D que es en X es 10, en Y es 0, así que no me muevo hacia abajo, me quedo justamente aquí. Entonces este es mi punto D, entre paréntesis va la cota, que es 5. Y por último tengo el punto M que es en X6, en Y6, aquí está mi punto M y entre paréntesis 8,5, que es la cota. Y me están diciendo que eso es un techo a 4 aguas. ¿Qué me están queriendo decir con eso? Que se trata de un techo que tiene 4 caídas de agua distintas, dada por los puntos A, B, C y D, porque fíjate que me los están dando, me están diciendo que el techo es la planta A, B, C y D, y que el punto M es el punto más alto del mismo, que es donde se hace la división de las 4 distintas caídas de agua. Entonces, bueno, vamos a dibujar. Básicamente lo que tenemos que hacer es unir A, B, C y D y luego esos 4 puntos con el punto M. Entonces fíjate que originalmente tengo A, B, C y D y ahora uno a esos 4 puntos con el punto M para obtener las divisiones del techo. Cuando yo tengo un techo con varias aguas, lo que quiere decir es que ese techo tiene varias inclinaciones por donde el agua cae, por eso se hace la referencia al agua. En este caso tenemos una caída de agua que se forma en este triángulo de acá, una caída de agua que se forma en este de acá, una caída de agua que se forma en este y una caída de agua que se forma en este. Como lo sabemos, bueno, el mismo enunciado me está hablando de que es un techo a 4 aguas, cuya planta, es decir, su vista desde arriba hacia abajo, es esa conjunción de 4 puntos A, B, C, D y en el medio un punto M, que es el más alto de todo el techo, donde se hace esta división de 4 espacios diferentes. Entonces, esto es lo primero que hacemos para conseguir la proyección acotada de ese techo. Lo siguiente es que, para, valga la redundancia, acotar, nosotros tenemos que ir poniendo la cota de cada una de las inclinaciones que nos atañen. ¿A qué me refiero yo? Fíjate, ¿esto qué representa? Yo te estoy diciendo que este extremo del techo está en un punto B que tiene cota 4, mientras este punto de aquí del techo está en el punto M que tiene cota 8,5. Evidentemente 8,5 metros está más arriba que 4 metros, correcto. Entonces 4 metros estaría aquí abajo, 8,5 está acá arriba. Entonces yo tengo que decir cómo subió esta recta. Yo tengo que ahora decir, bueno, mira, este extremo está en 4,
este punto va a estar en 5, este va en 6, este va en 7, este va en 8 y termina en 8,5. Tengo que hacer eso con todas las rectas para yo poder interpretar cómo se ve la inclinación de estos triángulos que me genera las 4 caídas de agua. Porque al final ese triángulo que yo veo así, en realidad lo que estoy es viendo la proyección de un triángulo que está inclinado y me interesa saber cuál es la inclinación de este triángulo. Porque fíjate, este extremo está en 4, este extremo está en 6, entonces este triángulo ya está así. Y este extremo está en 8,5. Entonces, ¿cómo se inclina este triángulo? Tengo que discernirlo de 1 metro en 1 metro y eso se hace dividiendo cada una de estas rectas en partes iguales dependiendo de la diferencia de cota que hay entre ellas. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como estamos hablando, tenemos que determinar la pendiente de cada una de las 4 aguas del techo y eso nada más lo podemos hacer delimitando o viendo cómo se comportan las 3 rectas que delimitan cada una de las caídas de agua. Por ejemplo, voy a empezar con esta que es la que está más cerca de mí, ¿sí? Para empezar, tengo un punto B que tiene cota 4 y un punto B que tiene cota 6. Es decir, que en el medio entre ellos dos debe haber un punto que tiene cota 5 y que está justamente a la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque entre 4 y 6 la mitad es 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tenemos dos opciones. Yo puedo agarrar mi regla, decir, mira, esto mide 22 centímetros, justo a la mitad debe haber 11, entonces justamente aquí en los 11 hay un punto que tiene la cota intermedia entre ellos dos. Si este es 4 y este es 6, entonces esta cota va a ser 5. Y ahora vamos a ver qué pasa con esta recta y con esta recta. Mira esta. Este punto está en una cota 4 y este está en una cota 8,5. Entonces, la diferencia de cota que hay entre estos dos extremos es 4,5. Entonces yo tendría que dividir este segmento en 4,5 partes iguales. Entonces tengo la opción de medir esto, decir, mira, mide 13,4 y agarrar la calculadora y decir, mira, cuánto es 13,4 entre 4,5. Me da un tamaño de 2,97, es decir, casi 3, pero en realidad no es 3, es menos de 3. Y si yo hago 3, o sea, si lo hago de 3 centímetros en 3 centímetros, va a haber un margen de error que yo no voy a poder discutir. Entonces, la otra opción, como no me dan números precisos, cuando lo hago directamente midiendo con la calculadora, es utilizar algo llamado el método de Tales. El método de Tales es dividir un segmento que me interesa, como este, utilizando como apoyo un segmento que ya está dividido en la cantidad de partes iguales que yo necesito y que depende de mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y quiero dividir este segmento en 4,5 partes iguales, ¿cierto? Yo dibujo un segmento del tamaño que yo quiera donde estén mis 4,5 partes iguales. Entonces yo voy a agarrar 4,5 centímetros y divido, mira, 1, 2, 3, 4,5 partes iguales. Y esta última línea de ese segmento de 4,5 partes iguales, que sé que en efecto está proporcionado a 4,5 partes iguales, ese lo voy a unir con el final del segmento que yo quiero de 4,5 partes iguales, que es el que no pude dividir originalmente. Entonces dibujo esta línea y por mis divisiones de 4,5 partes iguales dibujo puras paralelas. Paralelas. Donde esas paralelas se corten con el segmento que yo quería dividir, voy a tener, mira, mi primera división, mi segunda división, tercera división, cuarta división, 5, mira, ves. 1, 2, 3, 4,5 partes iguales. Entonces ahora yo puedo colocar las cotas de cada uno de estos puntos. Si este iba a ser 4, porque B tiene cota 4, entonces este punto va a ser de cota 5, este punto va a ser de cota 6, este de cota 7 y este de cota 8, y tiene todo el sentido porque el último, que es el más alto, es de cota 8,5. Y ahora hago lo mismo de este lado. Fíjate que la diferencia va desde 6 hasta 8,5, entonces es un delta cota de 2,5. 8,5 menos 6 da 2,5. Entonces yo agarro y puedo aplicar lo mismo. Mira, esto mide 12,6. 12,6
12.6 entre 2.5 partes iguales. Mira, me da 5.04. Puedo dibujar mi 5.05, creo yo. Entonces tengo 5. No es .1, no. Es la mitad de ese 1 milímetro. Aquí tenemos 5.05. 5.05. Y este sería 2. Chiquitico. Ok. Entonces tengo, si esta es la cota 6, yo puedo decir, mira, este punto es de cota 7 y este punto evidentemente es de cota 8 y el que le sigue es el 8,5. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a unir este extremo de cota 6 con este punto de la otra recta opuesta que tiene cota 6. Esas deben ser las direcciones de mis horizontales sobre el plano que genera esta caída de agua. Entonces, paralela a esa debe estar la línea que pasa por las 2.7 que está aquí y aquí. Paralela a esa misma línea debe estar la recta que pasa por 8 y 8. Y paralela a esa línea debe estar esa recta que pasa desde este 5 hasta el 5 de allá. Entonces, fíjate que esta es la dirección de las horizontales de ese plano. Eso quiere decir que toda esta línea completa es una horizontal de cota 5, toda esta línea completa es una horizontal de cota 6, toda esta línea completa es una horizontal de cota 7 y esta va a ser una horizontal de cota 8. Entonces, de una manera similar a lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer la división de este lado, de este lado y de este lado y nos vamos a dar cuenta que las horizontales en cada una de las aguas se ve total y completamente distinta a las anteriores. Y de esa inclinación va a depender el área real de nuestro techo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo esto así, pero en realidad nosotros lo que estamos viendo es algo que está inclinado. Entonces la distancia que nosotros estamos viendo no son distancias reales, son distancias proyectadas. Entonces, para nosotros poder calcular el tamaño del techo real, tenemos que conseguir esas distancias en verdadero tamaño. Y las distancias en verdadero tamaño van a depender de esas inclinaciones que acabamos de visualizar. Entonces, en este caso, fíjate que este extremo C está en cota 6, el extremo D está en cota 5, aquí no hay ninguna diferencia de cota que yo pueda colocar intermedia que no tenga decimales, pero si la que va desde 5 hasta 8,5 hay un delta cota de 3,5, yo divido esto en 3,5 partes iguales y voy haciendo la unión correspondiente. Lo mismo pasa acá, que el punto A tiene cota 2 y el punto M tiene cota 8,5. Y de este 2 a este 5 sí hay una diferencia de cota sobre esta dirección, igual que desde este 2 a este 4 hay una diferencia de cota en esta dirección, pero haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá, nos reafirmamos en esas dos posiciones. Entonces, bueno, como lo hicimos en los anteriores, podemos tomar la distancia de acá hasta acá, dividirlo en tantas partes iguales como sea esa delta cota. Entonces, en este caso, fíjate que sería 8,5, que es la cota más alta, menos 5, que es la cota del punto más bajo. Entonces tendríamos 3,5. Entonces este segmento que está aquí tendríamos que dividirlo en 3,5 partes iguales. Eso lo vamos a hacer considerando que esto mide 14,4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo digo 14,4 entre 3,5, ¿cuánto es? 4,11, y entonces se vuelve un decimal que yo no puedo dibujar directamente con la regla. Entonces, para no darme mala vida, lo que voy a hacer es utilizar el mismo método de tales otra vez, pero acá dividiendo en 3,5 partes iguales. Entonces, bueno, voy a dibujar un segmento que mida 3,5. Y el 0,5 lo voy a dejar de este lado, porque el 0,5, digamos, está hacia acá, porque este es el que mide 8,5. Entonces yo voy a dibujar este 0,5 y 1, 2 y 3 partes iguales. Entonces son 3,5. Y ahora lo que hago es dibujar unas paralelas a esta última línea que voy a hacer aquí. Justamente este es el segmento que mide 3,5 partes iguales y este es el segmento que quiero dividir en 3,5 partes iguales. Entonces este es el inicio, este es el final, tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Voy a dibujar ahora unas paralelas a esta última línea por cada una de estas divisiones. Entonces tengo este
y este, y según el orden de las cotas, entonces corresponde a que este punto, si este 5, esta primera intersección sea de cota 6, esta sea de cota 7, esta sea de cota 8 y llegas a la de 8,5. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Yo voy a unir este punto de extremo que es 6 con este punto sobre esta recta que también tiene cota 6. Se me va a generar una primera horizontal. Las horizontales, recordemos que son rectas de cota constante, entonces yo lo que estoy es dibujando una línea cuya cota completica es 6 y así voy viendo cómo se va escalonando la pendiente de el agua que está cayendo por ahí. Debo unir estos dos puntos de cota 7 y las horizontales que se generan deben ser paralelas entre sí. Entonces yo estoy verificando simplemente que pase por los dos puntos al mismo tiempo para poder decir, mira, si la horizontal es correcta y todas son paralelas entre sí. Por último, bueno, dividimos este y esta división nos va a servir tanto para esta cara como para esta cara. Fíjate que la diferencia de cotas es mucho más elevada. A 8,5 le restamos 2 y me quedan 6,5. Entonces, esto me da 17. Una vez más, 17 entre 6,5 me da 2,61, no me convence mucho, entonces voy a hacer una división de 6,5 partes iguales. Entonces mira, dibujo las 6,5 partes iguales de aquí para acá. Y como el 0,5 siempre está aquí en el punto M, que es 8,5 en la cota, entonces bueno, voy a empezar. Este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Entonces uno, este extremo con el extremo del segmento que yo quiero dividir en partes iguales. Y ahora, paralelas a ese segmento, por todas las divisiones que hice, voy a, de esta forma, dividir el segmento grande en las mismas 6 partes iguales. El teorema de Tales también se aplica en otras formas de la geometría. Pero bueno, esta es una de las más útiles. Entonces, cada uno de estos puntos va a venir siendo el incremento de la cota desde este 2 hasta este 8,5 de manera progresiva. Entonces, este sería la cota 3, esta sería cota 4, cota 5, cota 6, cota 7, cota 8. Entonces el 8,5 queda aquí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá fíjate que la cota de este lado es 5, entonces yo voy a unir este 5 con el punto 5 sobre la recta. Y esa va a ser la horizontal de cota 5 dentro de esa cara, ¿cierto? Entonces ahora tengo que dibujar una paralela a esto por 6 y que pase por los 2,6. Aquí tengo un poquito de imprecisión. Si yo cambio un poquito la dirección de esta recta. Vamos a verificar. Fíjate qué hago yo cuando tengo imprecisión en esta situación. Bueno, voy a verificar si uno de los dos puntos que tienen cota 6, si yo los uno y paso por 7, ¿se mantiene? No, en 7 también cambia. Si agarro la de 7 y paso por 8, se mantiene, ok. Entonces agarré la dirección que une los 2,7 en mi caso, porque tengo un poco de imprecisión. La pasé por 8, es paralela, sí. Entonces acá por 6 lo que voy es a guiarme de este lado, exactamente, debe haber un intermedio. Estoy agarrando mal los dos puntos, entonces el punto de cota 6 lo voy a manejar un poco más abajo para ver una confusión con la dirección de las rectas acá. Y bueno, este punto 6 lo estoy colocando por acá. El punto 5 está súper lejos del punto 5 allá arriba. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar esta división que tengo aquí. Tenemos que verificar que todos estos tamaños sean iguales y que este sea la mitad de uno de ellos. Porque si no, esta imprecisión se va a mantener y nos tiene que dar todo paralelo. Si no nos da paralelo, está algo mal. Entonces tengo la primera división acá. Esta
me quedó mucho más grande. Estas sí son del mismo tamaño. Esta me queda mucho más pequeña. Ok, entonces podemos notar que uno de los errores que tengo es justamente que la imprecisión que tengo dibujando esto no está muy bien. Eso se debe a que la estoy dibujando de frente a la cámara, entonces no tengo la visual yo directo sobre la hoja, así que lo voy a borrar y lo voy a repetir fuera de cámara para yo poder verlo de cerca. Entonces ya aquí lo resolví. Tuve que revisar también esta división porque no me medían lo mismo. Ahorita sí revisé con el compás. Entonces fíjate la importancia de revisar con el compás, que las unidades que estás obteniendo sean iguales. Es decir, estas unidades grandes que van de uno en uno, que todas sean iguales, igual que todas estas de acá. Y una vez verificadas las distancias que van de uno en uno, también verificar que este 0,5 quepa 2 veces en una de estas unidades y este 0,5 quepa 2 veces en una de estas unidades. Y entonces ya tendríamos bien la proporcionalidad. Y ahora sí, con la proporcionalidad correcta, porque no tenía la visión directa, porque lo estoy poniendo directo para la cámara y no directo hacia mi ojo. Entonces, con esta proporción correcta, ahora sí tengo los puntos de tal forma que todas las horizontales son paralelas entre sí. ¿Y qué voy a hacer ahorita? Bueno, ahorita, por ejemplo, esta distancia o esta recta que va desde B, que tiene cota 4, hasta A, que tiene cota 2, pasa por un punto medio que debe tener cota 3. Entonces, cuando yo consigo ese punto de cota 3, lo uno con este y verifico que sea paralela a las otras horizontales que tengo. Y luego, entre A con cota 2 y E con cota 5, hay 3 cotas intermedias, porque está la cota 3, la cota 4 y llegamos a la cota 5. Entonces esto hay que dividirlo en 3 partes iguales para obtener las dos líneas donde vamos a conectar a la cota 3 y a la cota 4 y verificar si esas nuevas paralelas también son paralelas a las horizontales que ya teníamos de antes. Entonces, bueno, nada, medí desde aquí hasta aquí, busqué la mitad. Este es mi punto de cota 3 y dibujé una paralela a esta horizontal de 4 por estos dos puntos 3 y en efecto pasó por ambos, entonces están correctos. Y luego esta distancia de aquí hasta acá la dividí en 3 partes iguales. Tengo un punto de cota 3, un punto de cota 4. Entonces uní este de cota 4 con este de cota 4, dibujando una paralela a esta horizontal de cota 5 por acá, y en efecto coincidían ambos puntos, y por 3 también coincidían ambos puntos. Entonces ya tengo mi techo acotado. Entonces, bueno, básicamente yo puedo identificar en cada una de las caras cuáles horizontales pasan por cuáles cotas. Eso es importante porque eso está definiendo planos diferentes, que son las 4 caídas de agua. Entonces, bueno, ya podemos decir que está lista la parte que se refiere a dibujar y acotar el techo en proyección acotada, porque eso es básicamente lo que acabamos de hacer. Nosotros estamos viendo literalmente cómo se delimitan las 4 aguas cuando lo vemos desde arriba para abajo. Ustedes como estudiantes de arquitectura lo han hecho millones de veces en planos de planta y me imagino que deben entender lo que significa cada una de estas líneas. A medida que va descendiendo vamos bajando 1 metro, pero el 1 metro se va perdiendo en esta dirección, no quizás de manera horizontal como todo el tiempo se lo imaginan, porque hay techos con diferentes inclinaciones, diferentes formas, etc. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ahora me están pidiendo unas cuentas. Primero me están pidiendo hallar la pendiente de cada una de las 4 aguas del techo, que están formadas por ABM, que sería este triángulo de aquí, BCM, que sería este triángulo de acá, CDM, que sería este triángulo de acá, y ADM, que sería este triángulo de acá, tanto en grados como en porcentaje. Entonces ya ahí nosotros empezamos a requerir ciertos cálculos, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que organizar de manera bastante bien en la hoja, porque normalmente, según mi experiencia, no alcanza el espacio para todo lo que hay que hacer. Entonces, si yo utilizo una hoja adicional, pues yo no tengo que entregarlo, lamentablemente, eso no diecito, pero ustedes tienen que ver cómo diagraman eso aquí en este espacio, porque hasta donde tengo entendido, según el enunciado, el mismo enunciado dice: la información requerida debe ser entregada en forma precisa y ordenada. Todo lo que tenga que hacer debe ser reflejado en la hoja de trabajo. Entonces me imagino que eso quiere decir que no pueden entregar hojas adicionales. Entonces, ¿qué significa que me estén pidiendo la pendiente en porcentaje o en grados? Simplemente me están pidiendo la inclinación de cada una de las aguas del techo. Es decir,
ya hablamos que las aguas del techo son estas inclinaciones que nosotros podemos ver. Entonces, cuando me dicen que necesitan la pendiente, hablamos de una recta que nosotros conocemos en geometría 1 llamada máxima pendiente, que es la recta perpendicular a las horizontales y la que tiene el ángulo más grande con respecto al plano horizontal. Entonces, eso es lo que te da la pendiente. Es como si tú la pudieras ver de este lado y ver literalmente el ángulo que ella forma contra el piso, pero visto desde este lado. Entonces, eso, si te das cuenta, se puede ver en un triángulo de verdadero tamaño que relaciona la proyección horizontal, que es lo que nosotros vemos de arriba para abajo, con la diferencia de cota, que es esta distancia vertical que nosotros en el sistema de proyección metemos entre paréntesis, pero que en la vida real representa una distancia. Y el ángulo de ese triángulo o de esa hipotenusa con respecto al plano horizontal viene siendo la pendiente que nos están pidiendo a nosotros. Entonces, como nos están pidiendo porcentaje porcentaje y ángulo, entonces tenemos que sacarla haciendo esa relación, pero de manera que funcione para ambas cosas. Entonces, por ejemplo, la pendiente siempre es una máxima pendiente. La máxima pendiente es una recta perpendicular a las horizontales. Entonces, por ejemplo, para la cara ABM, entonces yo digo, mira aquí, cara ABM. Yo voy a dibujar primero la máxima pendiente de la cara ABM. Ya sabemos que todas estas rectas son rectas horizontales, es decir, son de cota constante, y por ende la máxima pendiente forma 90 grados con esa recta. Entonces, para dibujar mi máxima pendiente, coloco el borde de la regla sobre una de esas rectas horizontales, la muevo hasta que pasa por M, y en este sistema de proyección las rectas de máxima pendiente se dibujan como una doble línea que está bastante pegadita. Parece como una sola línea, pero en realidad es una doble línea bastante pegadita. Ok, esa es nuestra máxima pendiente. En la dirección de la máxima pendiente es que se toman las medidas de la pendiente de un plano en este sistema de proyección. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que nosotros estamos viendo sobre el dibujo siempre va a representar nuestra proyección horizontal. Si recordamos, hay un triángulo de verdadero tamaño en donde tenemos la proyección horizontal acá abajo y acá arriba tenemos el delta z, que es lo que nosotros metemos entre paréntesis, pero como estamos trabajando en escala 1:50, nosotros sabemos específicamente cuánto equivale cada una de esas distancias del delta z, y entonces obtenemos esto en verdadero tamaño. Este ángulo que está aquí, que se llama alfa, es el ángulo que me están pidiendo de la pendiente. Entonces, pues, no, ahí es a donde vamos. Vamos a calcular esa pendiente acá. Entonces yo lo que tomo es una referencia gráfica de mi proyección horizontal, porque voy a colocar primero este cateto del triángulo. Entonces, para posicionarlo bien, tengo que pensar qué delta z voy a usar. Entonces podemos elegir el delta z. ¿Qué es el delta z? Las diferencias de cota entre los dos puntos que yo voy a elegir. Por ejemplo, yo puedo elegir este punto sobre la máxima pendiente, que tiene una cota de 7, y este punto sobre la misma máxima pendiente, que tiene una cota de 4. Entonces yo ya sé que la diferencia de cota entre ellos dos es 3 metros. Entonces yo tendría que agarrar 3 metros de mi escala y colocarlo en la parte vertical del triángulo para luego utilizar esto como proyección. Sin embargo, como no tenemos mucho espacio, entonces podemos elegir un delta z que sea más conveniente, como por ejemplo que sea 2 metros de delta z o 1 metro de delta z, y la distancia que yo obtenga entre estos dos puntos, que tienen una diferencia de cota de 1 metro nada más, sería mi proyección horizontal y me quedaría un triángulo bastante pequeño. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dibujar aquí y voy a hacer los 90 grados, así. Entonces aquí yo voy a dibujar el triángulo de verdadero tamaño del cual estoy hablando. Entonces voy a elegir que mi delta z sea 1 metro. Entonces, si mi delta z es 1 metro, yo coloco 1 metro de mi escala.
aquí tenemos 1 metro de la escala como delta z. Y para una diferencia de 1 metro sobre esta máxima pendiente tenemos esta proyección horizontal. Recordemos que la proyección horizontal corresponde a ser todo lo que nosotros vemos de arriba hacia abajo. Y proyección acotada es lo que vemos ahorita de arriba hacia abajo, que es un techo. Entonces, como cada una de estas horizontales entre sí debe tener exactamente la misma distancia. Entonces voy a verificar. Mira, tengo esta distancia, que es esta misma distancia, que es esta misma, que es esta misma y que es esta misma. Entonces yo tomo ya esta distancia y esa es mi proyección horizontal. Mi proyección horizontal del triángulo. Entonces, esta hipotenusa que está aquí es mi verdadero tamaño, ¿cierto? Solo que además de que esto sea mi verdadero tamaño, este ángulo, que voy a llamar alfa 1, es el ángulo que a mí me sirve para yo pues definir la pendiente tal como me la están pidiendo, que es una pendiente por ángulo. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer de una manera un poco menos formal, que es literalmente tomar el escalímetro y medir cuánto mide esta proyección horizontal y hacer la cuenta pues midiendo eso. Y lo otro es, sacamos con la calculadora, vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces fíjate, hay una ecuación que dice, mira, la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Y nosotros sabemos que el seno es el equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si yo hago acá esta junta de factores, entonces yo tendría cateto opuesto por hipotenusa, arriba cateto opuesto por hipotenusa y abajo tendría cateto adyacente por hipotenusa, que es esta. Entonces esta hipotenusa se va con esta hipotenusa porque son multiplicaciones, entonces me da cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto al ángulo mide 1 metro. Y el cateto adyacente, que es el que está montado sobre el ángulo, es el que tengo que medir con mi escala, porque por algo me están dando la escala. Entonces este mide 1,1 metros. Entonces yo divido 1 entre 1,1 y me da 0,90. Entonces, para yo sacar la tangente del ángulo, mejor dicho, para sacar el ángulo, lo que hago es decir, mira, el arco tangente de lo que sea que me digo, que es 0,90. Y ese arco tangente va a ser el ángulo. Entonces yo digo, mira, arco tangente de lo que me acabas de decir es 42,27. Se supone, 42,27 grados. Entonces, mira qué sucede. Sucede que yo también tengo un transportador. Entonces esta es la manera, digamos, entre comillas, pirata de hacerlo, ¿sí? Medir directamente con el transportador y decirle al profesor, mira, profesor, con el transportador mide tanto. Entonces yo alargaría esta recta y alargaría esta otra. Y digo, mira, pongo el centro aquí donde se une el ángulo y mido de aquí para acá y mira 40 y 2,27 dice aquí, para ver. Bueno, según esto mide 43, algo. Entonces hubiésemos tenido un pelón ahí, ¿lo ves? Porque esto es más apreciativo. Aquí yo no puedo medir los decimales con el transportador. En cambio acá yo puedo calcular esto. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Bueno, pasa que mira cómo relaciono este ángulo con el porcentaje. El porcentaje, cuando me piden un porcentaje de una pendiente, lo que me están pidiendo es un triángulo de porcentaje de la pendiente. ¿Cómo se hace un triángulo de porcentaje de una pendiente? Me pasa lo siguiente. Tengo, como todo buen triángulo, un cateto horizontal y un cateto vertical. Siempre están haciendo 90 grados. Y la pendiente siempre es esto. Entonces, a veces lo expresas por ángulo y a veces lo expresas por porcentaje. Entonces, este porcentaje lo podemos relacionar
primero de la siguiente manera. Todo lo que está en horizontal, como corresponde a la proyección horizontal, siempre equivale al 100%. Y entonces, dependiendo de lo que tú tengas como proyección horizontal, va tu porcentaje acá. Entonces, este porcentaje en realidad corresponde a lo que va aquí. Y es lo que le da la pendiente a esto. Por ejemplo, si tú colocas en proyección horizontal 1 metro, el 1 metro va a ser tu 100%. Si tú quieres que el triángulo tenga una pendiente de 50%, entonces tú a este 100% le buscas el 50%. ¿Cuánto es? El 50% de 1 sería 0,5. Entonces yo aquí tendría que colocar 0,5 metros, que si te das cuenta es el 50%, y eso es lo que le da la pendiente a esto, que es lo que en realidad yo estoy buscando. Entonces, en este caso, este ángulo que está aquí me dice exactamente cómo se comporta ese porcentaje, porque yo puedo relacionar una medida. Si yo coloco aquí, mira, esta proyección horizontal que equivale al 100% mide 1 metro. ¿Y qué pasa si yo coloco esta 1 metro también? Entonces estoy queriendo decir que esta pendiente que se forma aquí es del 100%, porque estoy agarrando el mismo 100% para colocarlo en vertical. Entonces esta pendiente es de 100%. ¿Y qué ángulo se forma cuando esta distancia y esta distancia son exactamente iguales? Se forma un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, lo tenemos en la regla, o sea, podemos medir esto y nos vamos a dar cuenta que para que estos dos tengan 45 grados, juro, estos dos tienen que medir lo mismo. Entonces, es una propiedad trigonométrica, es una propiedad de los triángulos y lo podemos utilizar a nuestro favor para hacer proporcionalidad. Ok, proporcionalidad a través de una simple regla de 3. Por ejemplo, si yo ya sé que el triángulo del 100% es el que forma 45 grados, entonces pues sí, mira, los 45 grados equivalen al 100%. Entonces estos 42,27 grados que yo tengo aquí, ¿a cuánto equivalen? Entonces yo digo, mira, X es igual a 42,27 grados por el 100% entre 45 grados. Estos grados se me dan con estos grados y solamente me queda el por ciento. Y entonces aquí sacamos esta cuenta. 42,27 por 100 entre 45 me da que esto es un porcentaje de 93,3%. Entonces esta pendiente con este ángulo equivale a este porcentaje. Entonces eso es lo que tengo que buscar, cómo escribir más bonito acá. Entonces me voy a tomar un momento, voy a borrar todo este análisis que tengo acá y voy a hacer la cuenta solamente directo con los números. Ya sabemos cómo sacar el ángulo a través del arco tangente con la calculadora. Entonces voy a escribir esto un poquito mejor para tener mejor espacio acá. Ok, entonces lo que hice fue ordenarlo todo aquí. Hice mi triángulo, anoté que la tangente de este ángulo alfa 1 iba a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería 1 metro, que es este cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es 1,1, que es esta proyección horizontal. Entonces eso me da 0,90. Apliqué mi arco tangente, obtuve este ángulo, hice mi regla de 3, obtuve este porcentaje de 93,94%. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con la cara BCM. Entonces lo primero que tengo que hacer es dibujar mi máxima pendiente, que es perpendicular a las horizontales. Entonces coloco mi recta horizontal en el margen interno de la hoja y dibujo una doble línea por este punto M. Y entonces listo, tengo la distancia. Voy a seguir utilizando como delta z 1 metro, y entonces el delta z de 1 metro podría ser entre 6 y 7, entre la horizontal de 6 con la horizontal de 7, o podría ser esta de acá arriba que tienen que medir lo mismo, o esta de acá abajo que tienen que medir lo mismo. Entonces lo que hago es verificar que midan lo mismo, y eso es lo que voy a colocar como proyección horizontal en el triángulo, y delta z va a ser 1 metro en mi escala. Entonces bueno, coloqué aquí en la proyección vertical 1 metro de mi escala y tomé la distancia entre 6 y 7 y la coloqué aquí como proyección horizontal. Termino de dibujar el triángulo y entonces digo, mira, este ángulo lo voy a llamar alfa 2. Entonces, de la misma manera, mira la tangente
de alfa 2 va a ser ese mismo cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces mi cateto opuesto vuelve a ser 1 metro y el cateto adyacente lo tengo que medir con mi escalímetro. En este caso mide exactamente 1 metro, por lo menos en mi escalímetro. Entonces sería 1 metro entre 1 metro, por lo tanto necesito es conseguir la tangente de alfa 2 que corresponde a 1. Entonces ese ángulo alfa 2 sería el arco tangente de 1, que vendría a ser el arco tangente de 1, 45. Y ese 45 es básicamente el x2 que corresponde al 100%, porque ya hablamos de que cuando se forma un ángulo de 45 grados, pues equivale a un triángulo de 100%. Entonces tenemos este alfa 1, este x1. Ok, entonces vamos a trabajar la cara CDM. La cara CDM es la que está a este lado, entonces lo primero que tengo que hacer es dibujar la recta de máxima pendiente porque no la tengo dibujada. Entonces dibujo mi recta de máxima pendiente que forme 90 grados con las horizontales. Entonces coloco sobre este borde una de esas horizontales, la perpendicular va a ser esta, muevo la regla, recuerdo pararme en M y dibujar una doble línea. Ok, entonces yo verifico que la distancia entre esas horizontales de 1 metro sea exactamente la misma. Esta distancia es esta misma distancia. Y entonces ahora que tengo esa distancia, esa es la distancia que voy a colocar como proyección horizontal. Si coloco como delta z 1 metro. Entonces, bueno, esta vez vamos a grabarlo como lo estoy haciendo. Estoy dibujando una recta para colocar mi delta z. Mi delta z equivale a 1 metro en mi escala. Entonces marco por acá y digo, este es un delta z de 1 metro, y luego dibujo un cateto horizontal que forme 90 grados con este, justo por esta marca del 1 metro. Se me forman aquí mis 90 grados y ahí es donde va mi proyección horizontal. Esta proyección horizontal es un poquito más grande. Tomo mi distancia y la coloco como proyección horizontal. Entonces yo indico, mira, esta es mi proyección horizontal. Dibujo y tengo mi ángulo alfa 3. Entonces la tangente de alfa 3 equivale a este cateto opuesto, que es 1 metro, sobre el cateto adyacente, que sería esta proyección horizontal, que en mi escala mide 1,5 metros. Entonces esto es 1,5 metros. Entonces la tangente de alfa 3 depende de esa división 1 entre 1,5 y eso da 0,66 periódico. Entonces eso quiere decir que el ángulo alfa 3, que sería la tangente a la menos 1 de este 0,66, equivale a ese alfa 3, que es básicamente el arco tangente de este valor, 33,69. 33,69 grados. Entonces yo podría utilizar el transportador para verificar que esto sea en 33,69 y para verificar que esto sea en 45, por dar un ejemplo. Y ahora la siguiente relación es la que tiene que ver con el ángulo. Si sabemos que 45 grados equivale al 100%,
Entonces una vez que haga esta relación, donde digo que estos 45 son el 100%, entonces estos 33,69 cuánto equivalen, yo obtengo que x3 es básicamente 33,69 por el 100% sobre los 45 grados. Entonces estos grados se me dan con estos grados y me quedan solo estos porcentajes, y por ende x3 podemos decir que esto por 100 entre 45 me da 74,86%. Entonces tenemos el ángulo, que es este que está acá, y tenemos la pendiente en porcentaje, que es este que está aquí. Y entonces ahora hacemos el último, que vendría siendo el triángulo de acá arriba, que es ADM. Ya sabemos cómo hacerlo, entonces lo voy a hacer y venimos y lo comentamos cómo lo hice. Ok, entonces, ¿cómo lo hice? Ya lo tengo, ¿no? El ADM. Entonces lo primero que hice fue dibujar la máxima pendiente perpendicular a las horizontales. Revisé que todas mis unidades fueran exactamente iguales, y eso fue lo que verifiqué inicialmente con el compás. Luego me vine para acá y volví a colocar un delta z de 1 metro para cada vez tener triángulos igual de pequeños. Y luego el delta z de 1 metro corresponde en proyección horizontal a cualquiera de estas medidas, porque si son iguales, las que van de 1 en 1, no esta que llega como a la mitad, ni esta que está solo en la mitad, sino las que están completas. Entonces yo vengo, lo coloqué en horizontal, se me generó este ángulo que llamé alfa 4. Entonces, bueno, yo digo que mi tangente de alfa 4 equivale al cateto opuesto, que es este 1 metro, sobre el cateto adyacente, que es la proyección horizontal, que en mi caso dice que es 1,2 metros medidos con mi escala, ¿sí? En horizontal 1,2. Eso me da 0,83 periódico. Entonces, bueno, calculé el arco tangente de ese 0,83 periódico, me da 39,80 grados, ese alfa en grados. Y luego hice la proporcionalidad de los 45 grados siendo el 100%, entonces 39,80 a cuánto equivale. Eso me genera una multiplicación del 39,80 por 100 entre 45, y eso al final me da 88,45%. Entonces con esto ya tenemos la parte del ejercicio en donde me piden lo que es las pendientes en porcentaje y en grados. Entonces, ok, ahora la siguiente parte es que me dice hallar el área total del techo. Entonces, si nos damos cuenta, son 4 triángulos diferentes, y básicamente tendríamos que conseguir el área de cada uno de esos triángulos, sumarlas, y ese sería el área total del techo, porque así de buenas a primeras no la podemos conseguir como tal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos sacar algunas que otras cuentas matemáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar tenemos que recordar cómo es el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces tenemos que saber que la base de un triángulo sería, en este caso, para el triángulo BCM, sería esta la base, que es la distancia entre B y C. Pero ella no está en verdadero tamaño acá. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo desde arriba y aquí hay una diferencia de cota de 2 metros. Entonces yo tendría técnicamente que hacer un triangulito y sacar la hipotenusa de ese triangulito, que es lo que está en verdadero tamaño, según como nosotros sabemos cómo se comportan los triángulos de verdadero tamaño. Es decir, yo tendría esta distancia como proyección horizontal, el delta cota sería 2 metros, que es la diferencia de cota entre los dos extremos, y luego esa hipotenusa es mi verdadero tamaño. Sin embargo, para no hacerlo de una manera tan general, sino tomar la medida directamente, que eso es como bastante primitivo, lo podemos hacer de forma matemática. Entonces, de forma matemática no tenemos que hacer tanto dibujo de tanta cosa, sino que tenemos que hacer un poquito más de cuenta, mejor dicho. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a sacar primero los tamaños reales de las bases de los 4 triángulos. ¿Por qué? Porque este tamaño tampoco está en verdadero tamaño, porque esta distancia de aquí hasta aquí no es la misma. Entonces no se trata de una recta horizontal. Las rectas horizontales son las que se ven en verdadero tamaño. En este caso, como no se trata de una recta horizontal, vamos a tener que hacer un triángulo cuya proyección horizontal sea la distancia entre esos dos puntos, y en el cateto vertical iría un delta z, que en este caso sería 1 metro. Ahora, entre el punto A
que tiene cota 2 y el punto D que tiene cota 5, pues tenemos que hacer un triángulo donde el delta cota sea 3 metros. Entonces obviamente cada caso nos va a dar unas hipotenusas con tamaños distintos. No lo quiero hacer de manera apreciativa midiéndolo con el escalímetro, sino que prefiero sacarlo de manera puntual, sacando la cuenta como tal. Ok, entonces mira qué pasa. Yo tengo este triángulo de verdadero tamaño, ¿sí? Donde la proyección horizontal es perpendicular al delta z y la hipotenusa de ese triángulo viene siendo mi verdadero tamaño. Por teorema de Pitágoras, yo puedo decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los otros dos catetos. Entonces, si yo despejo el cuadrado inicial que puse aquí, pasa hacia este lado como una raíz y me queda esta ecuación. Y a través de esta ecuación yo puedo determinar el tamaño matemáticamente de un verdadero tamaño. Entonces, ¿qué pasa? El área de este triángulo es base por altura entre 2. Entonces, la base del triángulo ABM viene siendo esta distancia que hay de aquí desde A hasta B. Pero esa distancia no está en verdadero tamaño. Para eso voy a usar esta ecuación. Esa distancia que vendría siendo la base, voy a llamarla base 1, vendría siendo la diferencia de cota al cuadrado. Fíjate que vamos del punto que tiene cota 2 a un punto que tiene cota 4. Entonces 4 menos 2 me da 2. Entonces mi delta cota es 2 al cuadrado más la distancia de la proyección horizontal al cuadrado. La proyección horizontal es la distancia literal que hay desde aquí hasta aquí, que cuando tú vienes y la mides con la escuadra te da 9 metros exactamente, entonces son 9 metros al cuadrado. Cuando yo saco esta cuenta me da que el tamaño real de la base de este triángulo es 9,219 metros. Entonces ya tengo la base del triángulo, viene la altura. La altura de un triángulo pasa por el tercer vértice del triángulo que no está en la base y es perpendicular a la base. Entonces yo aquí la tengo que dibujar. Una perpendicular a este lado que une A con B, que pase por el punto M. Entonces pasa por acá y vendría a ser esta distancia que está aquí. Entonces esa es mi altura 1 en proyección horizontal. Necesito conseguir su valor. Entonces para eso pues tengo que aplicar algo más o menos parecido a esta ecuación, pero tengo que saber a qué cota termina. Sé que pasa por 8,5, pero no sé en qué cota termina acá. Entonces para llevarme cuenta de qué cota termina acá, si me doy cuenta está entre la cota 3 que pasa por aquí y la cota 4. Entonces voy a averiguar cuál es la cota de este punto. Ok, ya sé qué cota tiene. ¿Cómo sé qué cota tiene? Bueno, mira lo que hice. Fíjate que lo que hice fue agarrar y aplicar el método de Tales para intentar dividir este punto que tiene cota 4 con respecto. Ok, entonces utilizando aproximadamente esta misma ecuación que tenemos aquí, nosotros vamos a sacar el verdadero tamaño de esta altura que está acá. Ya nosotros sabemos que todo lo que nosotros hemos dibujado acá es una proyección horizontal. Entonces esa proyección horizontal es la que va metida aquí adentro, que es esta distancia medida con mi regla. Y la diferencia de cota es la diferencia de cota entre los dos extremos, y eso, como me forma un triángulo, esa hipotenusa va a ser mi verdadero tamaño. Entonces en el caso de la altura pasa lo mismo. La altura va a ser este verdadero tamaño y vamos a tener un delta z y una proyección horizontal. Entonces la altura 1 va a venir siendo el delta z al cuadrado. Ese delta z es este 8,5 menos esta cota que está aquí, que por eso fue que la conseguimos, que es 3,3. Eso me da 5,2 al cuadrado más la proyección horizontal, que es esa distancia directamente medida con mi escalímetro en la escala que me están pidiendo, que mide 60 o 6 metros, mejor dicho. Entonces mis 6 metros al cuadrado van aquí. Y ahora yo qué hago, bueno, saco la raíz de 5,2 al cuadrado más 6 al cuadrado, y todo eso es lo que está dentro de la raíz. Entonces es 7,939, es decir, 7,94. Entonces fíjate que ya tengo la base por la altura, lo que quiere decir que ya tengo el área. Entonces yo puedo decir, mira, el área 1, que sería base
que es 9,219 metros, por altura, que es 7,94 metros, entre 2. Entonces tengo 9,219 por 7,94 entre 2 me da 36,59. Es igual a 36,599 metros cuadrados. Entonces este es el área solamente de este triángulo que está acá. Vamos a calcular el área también de acá abajo, de acá y de acá, usando exactamente la misma lógica, ¿sí? Entonces ese es el área ABM. Entonces aquí tenemos área BCM. Los triángulos a lo tamaño, la ecuación, todo es exactamente igual. Entonces tendríamos que calcular la base 2. ¿Cuál sería la base 2? La diferencia de cota entre este punto y este punto, que si nos damos cuenta vuelven a ser 2 metros. Entonces mi diferencia de cota son 2 metros al cuadrado. Y la proyección horizontal, que es lo que viene a hacer esta distancia, lo mido con el escalímetro. Fíjate que es 11 metros tiene esto. Bueno, en realidad tiene 10,95 al cuadrado. Entonces esto sería 2 al cuadrado más 10,95 al cuadrado me da 11,19. Y la altura 2 yo la tengo que sacar, que vendría siendo esta línea de acá. Tengo que averiguar a qué cota está este punto. Entonces caemos en lo mismo. Voy a averiguar a qué cota está este punto. Fíjate que está entre 5 y 6. Entonces yo vengo, hago un tales desde uno de los dos extremos. En este caso lo voy a hacer desde 5, que es el que tengo más cercano. Fíjate que hice un pequeño segmento de aquí hasta aquí dividido en 10 pedacitos iguales. Eso va a ser el 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6. Y el extremo de mi segmento terminó justamente sobre la línea del 6. Es una casualidad en realidad. No contaba con que iban a terminar ahí. Entonces este 6 se une con este extremo que ya está unido. Y paralela a eso, que es una de las horizontales, yo la paso, pero justo por el punto quien le quiera averiguar la cota. Entonces fíjate que este punto que le quiero averiguar la cota pasa por el 5,1. O sea, mi división de 5,1. Entonces la cota de este punto es 5,1. Entonces, mi altura 2 viene siendo este delta cota, que sería 8,5 menos 5,1. Me da 3,4. Entonces esto es 3,4 metros al cuadrado. Podemos colocarle o no los metros dentro de los paréntesis. Siempre que al final se lo pongamos, todo está bien. Y la proyección horizontal es la distancia que hay de aquí hasta aquí. 3,5. Entonces esto es 3,5 metros también al cuadrado. Entonces aquí tendríamos mi raíz. La raíz es 3,4 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, y vuelvo a cerrar el último. Son 4,879. 4,879. Entonces, si yo calculo esta área 2, sería esta base, que es 11,19 metros, por esta altura, que es 4,879 metros, entre 2. Y esto es 11,19 por 4,879 entre 2 me da 27,29.
27,298 metros cuadrados. Entonces fíjate que ya sacamos el área del segundo triángulo. Al tercero le vamos a hacer lo mismo y al cuarto le vamos a hacer lo mismo. Es exactamente lo mismo una y otra vez. Ya vamos a revisar cómo se sacan esas otras dos cuentas para verificar que lo hiciste usando las distancias y los tamaños correctos. Para este triángulo que está acá, entonces la base tiene una diferencia de cota de 1 metro. Yo averigüé que este punto, que es el de la altura, recordemos que la altura de un triángulo siempre es perpendicular a la base, entonces dibujé esta perpendicular por M y este punto lo descubrí, tiene cota 5,6, entonces sería 8,5 menos 5,6, ese es mi delta Z, es 1 metro y mi proyección horizontal para la base, este es 1 metro y la distancia me da 10,05 y bueno, acá tengo todas las cuentas que tienen que ver con ese lado, que son básicamente las mismas. Y bueno, una vez allá todas esas cuentas las sumé y me da 121,825.